véase el todo. Significa pues aprender a tener la capacidad de revisarlo todo. Implica revisar no solamente la circunstancia, sino revisarse uno mismo también. Por eso aparece ella con un espejo que evoca aquella frase que vimos anteriormente de Sócrates, bueno, frase que en realidad es de Tales de Mileto, ¿verdad? Conócete a ti mismo. Pero también tiene un látigo para autoflagelarse. El autoflagelo básicamente es el símbolo de la conciencia, porque no hay juez más duro que la propia conciencia. El día que sientas culpa porque tu conciencia te acusa, ¿verdad? Ese día empezarás a sentirte intranquilo. Serán como pequeños latigazos, ¿verdad? Que estarán diciéndote con el remordimiento, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Verdad? Y no estarás tranquilo hasta que no pidas perdón. Entonces, la prudencia es prácticamente volverse conocedor, experto en todo, la capacidad también de poder proveer, de poder ver anticipadamente, de anticiparse, ¿verdad? De revisarlo todo antes de actuar, de decir y de convivir. En ese sentido, pues, nos ayuda a poder comunicarnos con los demás con un lenguaje claro, literal, cauteloso y adecuado, así como actuar respetando los sentimientos de la vida y las libertades de las demás personas. La prudencia entonces nos ayuda a ser verdaderamente sabios. De hecho, en el cántico de, mejor dicho, el elogio de la sabiduría que aparece en el libro de Proverbios, dice, mías son la ciencia y la prudencia. Es decir, que la prudencia es parte de la sabiduría. La siguiente es la fortaleza. La fortaleza aparece representada como una mujer hermosa, ¿verdad? Vestida con herramientas para el combate, ¿verdad? El yelmo que está en su cabeza, la coraza o el pectoral, que es un telar de alambre que se colocaban debajo de la ropa para poder protegerse de las flechas, el escudo en su mano derecha, ¿verdad? Y en su mano, en la parte izquierda, en la parte de abajo, hay un arbolito de olivo, del cual se extraían las hojitas y se hacían coronas para poder dar el premio y recompensa a los campeones y a los héroes también a los héroes. La fortaleza es una disciplina, una virtud que nos enseña a preservarnos del todo. Nos ayuda a poder mantenernos fuertes, ya que la etimología es fortis en latín. Y consiste pues en vencer el temor y huir de la temeridad. De hecho, no es valiente aquel que se puede decir que es temerario. Valiente es aquel que sabe huir del peligro, que sabe escapar del peligro y vencer el peligro. Por lo cual no siempre significa que alguien que vaya al frente en una batalla va a ser el valiente. La verdadera fortaleza es aprender a resistir. La fortaleza ayuda a tener firmeza en medio de las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien, llegando incluso a la capacidad de aceptar el eventual sacrificio de la propia vida por una causa justa, manteniendo siempre, ¿verdad?, la recta razón en el obrar. Entonces, esa es la actitud del que tiene fortaleza, aprender a soportar las pruebas. En la palabra de Dios, si menciona el tema de la fortaleza, incluso se hace una analogía entre lo que es la vida espiritual y lo que son las armas que nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Seguramente ustedes lo habrán leído, que dice, usa el yelmo de la salvación, ¿verdad? Usa la espada de la palabra. Entonces, ese combate espiritual que está en Efesios capítulo 6, menciona estas herramientas para mantenerse firmes. Quiero leer ese pequeño fragmento, ese texto de Efesios capítulo 6. Por lo demás, fortaleceos 6:20, 6:10, voy a comenzar a leer, del capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza poderosa, revestidos de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, de los demonios, contra los espíritus del mal que están en el aire. Por eso, tomad las armas de Dios para que podáis resistir en el día funesto y manteneros firmes después de haber vencido todo. Poneos en pie, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestidos de justicia como coraza, calzados los pies con el celo del Evangelio por la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los dardos encendidos del maligno.
Tomen también el yelmo, el casco de la salvación y la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos en perseverancia e intercediendo por todos los santos. También por mí, para que me sea dada la palabra, ¿verdad?, al abrir mi boca. Entonces, ese mensaje de Pablo en Efesios es emblemático porque básicamente nos está describiendo las herramientas de pelea, ¿verdad?, para mantener la fortaleza. Y la última es la justicia. La justicia aparece representada con una balanza, les decía, y no tiene venda en los ojos, y una espada en sus manos, que es la parte judicial, la parte de la acción. La justicia no puede quedarse solamente en leyes. La justicia tiene que ir necesariamente a la acción, ¿verdad? Por lo cual es el poder darle a todos, ¿verdad?, lo necesario, ¿verdad? Ser igual con todos es el lema de la justicia, es una facultad de tipo equitativa, y nos enseña, pues, a dar al prójimo lo que es debido. Sócrates definió la justicia como dar a cada cual según lo que conviene o dar a cada cual según lo que merece, ¿verdad? En este sentido, justo no es aquel que reparte por igual, no es equidad solamente. La equidad es parte, pero no es la totalidad de la justicia. Tengo que aprender a dar también con cierta igualdad, equidad, pero también con conciencia del entorno, del contexto de la persona. No puedo castigar, por ejemplo, a alguien sin conocer bien su contexto. Les pongo un ejemplo, el claro ejemplo de alguien que roba por hambre, ¿verdad? Es decir, ¿cómo juzgar a alguien que roba por hambre, que pues, estaba con un hambre tremendo y robó? No puede ser juzgado con tanta dureza como aquel que roba porque le da placer robar. Es decir, tiene que haber cierta capacidad de análisis también en ello. Por lo cual, en el mundo de la ética, hacemos una gran diferencia entre lo que es la dikaiosine, que es la que están viendo en pantalla, con la famosa diosa Temis, que es la que utilizan los abogados. Los abogados utilizan a una mujer con los ojos vendados, con la espada alzada, ¿verdad?, y la balanza en otra mano, ¿verdad? O creo que la espada la tiene abajo, ¿verdad?, embrazada nada más, y aquí tiene la balanza en la mano izquierda. Pero tiene los ojos vendados para mostrar supuestamente la imparcialidad de la justicia, por eso tiene los ojos vendados. Sin embargo, la justicia social, representada de mejor manera como la dikaiosine, implica que no debo dar a todos por igual, debo dar a todos según lo que realmente merecen. Sin embargo, la verdadera justicia que tenemos que vivir no se está realmente viviendo en un país como el nuestro, ¿verdad? Aquí te encierran en la cárcel 15 días por robarte una gallina y los ricos que roban millones de lempiras, se le dan medidas cautelares. Entonces hay una gran diferencia entre la aplicación de la justicia. ¿Cómo es posible que una gallina que vale menos te lleve a 15 días de cárcel, mientras que si roba millones te dan medidas cautelares y te permiten ir a firmar de vez en cuando allá al registro penitenciario, ¿verdad? Saliendo y quedando completamente libre? Entonces, evidentemente, con un montón de cartas de libertad. Esa es la ironía de nuestra sociedad, ¿verdad?, que está llena de corrupción. Y para terminar, a Platón, quiero recordarles el ejemplo del mito de la caverna. Del mito de la caverna, si recuerdan bien ese famoso mito, habían 4 personajes. Estaban el conjunto de seres humanos que son la masa, es decir, que son la sociedad que está alienada, que está adormecida, que está esclavizada a vivir viendo siempre el holograma en la pared de la cueva. Está el charlatán, que es aquel sofista que está detrás del muro, provocando las siluetas en la pared, haciéndole creer una realidad falsa a la masa, lo que están engañando a la masa, que es la mayoría de la gente. Está el que desea salir, que sabe que puede salir de la cueva, pero a pesar de que puede salir, desea siempre volver a su realidad de masa, es decir, está el alienado, la persona que quiere salir, conocer, pero mejor prefiere estar en la comodidad, no quiere arriesgarse a saber más allá, por lo cual, por la comodidad y la falta y por ese temor al cambio, ¿verdad?, esta resistencia al cambio, prefiere mejor seguir en lo que ya conoce, estar en lo segurito, que es vivir esclavizado. Y está el místico, que el místico es el que sale a la realidad, a la verdad, pero se enamora tanto de ella que se queda ya ermitaño, fuera de la sociedad, se deja de interesar por el mundo, ¿verdad? Y por lo cual ya no le interesa la masa. Y hay un quinto papel, que es el quinto papel más importante, que es el del filósofo. El filósofo es el que está en la puerta de la cueva,
en la entrada de la cueva, viendo la realidad y volviendo a la gente para decirle, ¿verdad? Esa realidad que está viendo en la pared no es la realidad, sino la que está afuera. ¿A qué quiero llegar? Que en la vida social tenemos que tomar una decisión. ¿Qué tipo de personaje queremos ser conforme a este mito? Quiero ser alguien que se vuelva ebrio de conocimiento, pero jamás lo comparta, es decir, el místico. Quiero ser alguien que se vuelve ebrio de conocimiento, pero tiene hambre y sed de enseñarlo, que sería el filósofo. O quiero ser alguien que simplemente está acostumbrado a la ignorancia, como el alienado o la masa. Y me quedo ahí. Y la última alternativa, que es, o me quiero volver un charlatán más, a un político más, un fanático más, alguien que mienta a la gente, que se aproveche de la gente, que explote a la gente. ¿Qué tipo de persona quiero ser desde el punto de vista ético? ¿Verdad? Ese es el mensaje principal de la parte del mito de la caverna. Primero, llevarnos a la verdad, a la sabiduría, pero también está el tema de qué voy a hacer ya una vez con el conocimiento en mis manos. Voy a aprovecharlo para darlo a las personas y que salgan también de su situación de esclavitud. Me voy a volver más bien partidario de los charlatanes que engañan al pueblo, ¿verdad? O me quedaré como parte del pueblo engañado. Entonces, esa es una decisión que tenemos que tomar en la vida. Lo que sea como sea, la actitud del filósofo es la actitud también de poner en riesgo la vida, porque el que dice la verdad pone en riesgo su existencia. ¿Por qué? Porque la sociedad denigra, la sociedad destruye a aquel que quiere enseñarle lo contrario, lo diferente, lo novedoso. Quien viene a enseñar algo correcto incluso es despreciado por el pueblo. Por esa razón, el filósofo tiene el deber moral de hacerlo, pero también tiene que estar consciente, como dice la virtud de la fortaleza, a estar dispuesto a resistir y dar incluso la vida, si es necesario, por amor a la verdad. Entonces, el llamado ético, ¿verdad?, es a abandonar la actitud de charlatanes, que es la que comúnmente vemos entre los profesionales de este país, que la mayoría de profesionales no son conocedores ni siquiera de su campo, muchos de ellos trabajan en otras áreas que no les compete. Aquí tenemos psiquiatras o psiquiatras trabajando en la parte médica, tenemos, ¿cómo se llama?, como médicos, ¿verdad? Tenemos a gente agrónoma trabajando en educación. Entonces, ¿qué relación hay, verdad?, entre lo que yo estudié y lo que estoy desempeñando? Caen como paracaidistas, ¿verdad? Donde sea que haya oportunidad, ahí caen. Entonces, es una realidad nuestra en Honduras. Tenemos que aprender a llamar a una conciencia ciudadana. Yo veo en las redes sociales que cada vez más van surgiendo grupos de conciencia ciudadana. Ahí está el famoso Congreso Nacional Ciudadano, que es una página donde hay muchísima gente, miles de personas en Honduras que ya están despertando y que están llamando, evidentemente, pues a irse organizando para poder hacer un levantamiento social como nunca antes se pudo ver en Honduras, y se espera que la gente pueda reaccionar, ¿verdad? Pero es un proceso largo, no se puede tomar la decisión así de noche a la mañana, no es salir simplemente a la calle a hacer bulla, es un verdadero proceso de cambio, donde se va a exigir, ¿verdad?, al país detener el proceso, comenzar una evaluación y llamar a juicio político a todos, que es la manera correcta para poder rectificar las cosas y asegurar en las próximas elecciones, ¿verdad?, que haya verdadera transparencia, verdadera justicia, para que quien llegue por voluntad popular y no por una cuestión de corrupción. El Congreso Ciudadano es para eso, ¿verdad? Y espero que poco a poco se vayan organizando más, para que el país realmente pueda mejorar. Tenemos la esperanza, es decir, el hecho de que vivamos en una situación difícil no significa que tengamos la impotencia de decir jamás va a pasar, no, tenemos la esperanza, ¿verdad? Somos gente de pensamiento positivo, que puede llegar a pasar un cambio en Honduras, como está pasando en El Salvador, ¿verdad?, que fue para bien el cambio que hubo ahorita en política. Ya ni siquiera ninguno de los dos partidos convencieron, ¿verdad?, y salió un outsider, bueno, ni tan outsider porque él era del partido de Arena, entiendo yo, pero salió de su partido incluso para ser independiente, ¿verdad? Y vean cómo está pasando, lo que está pasando en El Salvador ahora. Eh, y aún así, con todo, ¿verdad?, criticado, porque jamás se queda bien con la gente. Pero en el caso de nuestro país sí necesitamos a alguien que salga, ¿verdad?, y tome las riendas del país como tiene que ser, ¿verdad? Alguien que realmente rectifique y que someta a juicio, ¿verdad?, bajo verdaderos magistrados, y no magistrados vendidos, sino verdaderos magistrados de justicia que realmente pongan a funcionar la justicia como se debe. Y dejen de estar dando cartas de libertad y medidas a sus titulares, sino que llamen a la cárcel al que realmente comete delito, ¿verdad? Entonces, la actitud es ser un filósofo y esa es la invitación final de Platón.
Comenzamos a Aristóteles. Aristóteles, por un lado, escribe una obra llamada La Ética Nicomaquea, que la vamos a ver detenidamente, ¿verdad? Lástima que no podemos ver la Ética Eudemo y la Gran Ética, pero por lo menos la descripción, la síntesis de los capítulos de la Ética Nicomaquea quisiera que la pudiéramos ver, por lo que enseña, ¿verdad? Que la enseñanza que está ahí es fundamental. Él enseña que toda actividad humana tiende a un fin, tiende a un telos, y se hace la pregunta, ¿cuál es la finalidad? ¿El por qué trabajamos? ¿Por qué nos desvelamos? ¿Por qué estudiamos? ¿Cuál es la finalidad de todos los quehaceres del hombre? Y llega a la conclusión de que el ser humano, ¿verdad?, tiene tres elementos en toda acción. Primero está la praxis, que es la acción que yo realizo hacia un fin, la acción motivada desde lo interno, desde la voluntad, hacia un fin. A eso le llama él praxis, la práctica. Está la poiesis, que sería el fin, el fin que queda de manera inmediata. Lo primero que obtengo al ejecutar la acción, ¿verdad? Queda afuera entonces del agente pragmático. Lo que yo obtengo al estudiar es conocimiento. Ese es el premio inmediato de mi acción, de mi praxis, ¿verdad? La poiesis del estudiar es aprender. La poiesis de comer es ir subsistiendo. Pero dice que además de la poiesis, que es un fin inmediato, está el metátelos, que es aquel fin que queda al final. La palabra meta, recuerden que significa más allá. Entonces, metátelos es lo que está más allá de los fines inmediatos. Es decir, que por cada acción que yo realizo, aunque haya muchísimos fines intermedios, tiene que haber siempre un fin último. Y él se pone a buscarlo, ¿verdad? ¿Cuál es el fin último del por qué me pongo a estudiar, por qué voy al trabajo, por qué aro la tierra? Es decir, ¿qué voy a obtener con esto? ¿Cuál es el fin máximo? Entonces empieza a hacer una, por así decirlo, escala de cada una de las acciones y empieza a analizar que al final el objetivo por el cual alguien se levanta en la madrugada, deja de dormir para ir a una clase de ética, es porque al final todos queremos ser felices, aunque no lo entendamos ahorita, aunque quizás no lo valoremos ahora, pero el objetivo de estar, por ejemplo, en una asignatura como esta a las 7 de la mañana es porque realmente que ansiamos ser felices, porque sabemos que la clase tenemos que pasarla, ¿verdad? Primero para formar una verdadera actitud profesional, que implica evidentemente conocer todas las virtudes, comprenderlas bien, no solamente mencionarlas, porque es muy fácil mencionar todas las virtudes y decir, jóvenes, esta es la lista de los 400 valores que hay que vivir. Es muy fácil hacer eso, ¿sí? Pero el objetivo es entender qué es cada una de las virtudes, como la estamos viendo aquí detenidamente, para realmente estar conscientes del por qué es importante vivirlas. Entonces, no basta el enunciar, también hay que comprender. Por lo cual sabemos que todo el estudio, todas las clases que llevamos, van hacia un fin, es poder terminar la carrera. ¿Y cuándo va a sentir usted la felicidad de lo que está haciendo ahorita? Cuando le den su cartón. ¿Y será que hasta ahí llega la felicidad? No, no llega hasta ahí. Ese es un fin apenas inmediato todavía, ¿verdad? ¿Cuál será el fin entonces del que va a alcanzar? Bueno, el éxito en su empresa, el éxito como profesional. Y cuando alcance el éxito profesional, llegará usted en el último momento, en el hecho de su muerte, dirá usted, viví bien, hice lo correcto, alcancé el éxito, ¿verdad? Y fui capaz. Entonces, en ese momento en que ya usted evalúe su vida, sea antes o después, o antes o durante la agonía, usted habrá evaluado su vida y sentirá, en ese preciso momento en que usted haga ese análisis de todo lo que hizo, ahí sentirá la felicidad. La felicidad de decir, me voy con la frente en alto. No vine a hacer un bulto más a esa existencia. Hice algo que realmente como tenía que haberlo hecho. Dejé mis hijos formados, dejé mi esposa protegida, dejé todo, ¿verdad? Dejé todo listo antes de irme. Entonces sentirá satisfacción. Esa satisfacción da felicidad. Pero aún así, incluso desde el punto de vista religioso, no es la felicidad última tampoco. Es la felicidad material, eso sí, es la felicidad humana, terrenal. Pero la iglesia, la religión, pues nos enseña que hay otra felicidad aún mayor, que tiene que ver con la salvación, ¿verdad? Con el acceso a la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, desde el punto de vista cristiano, ¿verdad? Será la salvación. Desde el punto de vista, no sé, hindú, será la reencarnación en una mejor vida. Desde el punto de vista del Islam, pues sería básicamente, pues, ser rescatado, ¿verdad? Por Dios. Aunque ellos no tienen la idea de la resurrección igual que el mundo cristiano, pero sí consideran que al menos disfrutará de lo que Dios le prepare por haber sido una persona de bien. Entonces existe esta convicción, ¿verdad? De que hay más allá de después de la muerte, ¿verdad? Una recompensa mayor. Incluso hubo filósofos que lo creían, como Immanuel Kant. Kant decía que la vida es tan corta como para que algo tan complejo como la mente humana se pierda sin haber alcanzado
el éxito sin haber alcanzado primero la sabiduría. Entonces dice él, una de dos, o es que después de la muerte realmente hay más vida y por lo cual vamos a adquirir esa recompensa de poder entender la sabiduría o poder obtener la recompensa por los buenos actos que hicimos, o será que jamás vamos a obtener nada. Entonces él ponía esas dos opciones, ¿verdad? Y pues la fe de él, siendo cristiano él también, protestante, eh, su fe era evidentemente creer en la inmortalidad del alma. Creía que después de la muerte venía siempre una oportunidad para poder seguir aprendiendo, obteniendo la sabiduría y además poder obtener la recompensa por las buenas obras hechas y que no fueron recompensadas en esta vida. Dice él, no es posible que el malo tenga éxito siempre, ¿verdad? No es posible que el malo se quede sin castigo. Tiene que haber castigo para el malo, así como tiene que haber recompensa para el bueno. Aristóteles, en su ética nicomaquea, ¿verdad? Ética eudemo, va a analizar el fin de las acciones y la moral política, ¿verdad? Esa es la manera como va a abordar cada una de las obras. Para él, la justicia depende de la ley. Recordemos lo que decía Platón, que si las clases inferiores estuvieran subordinadas a las clases superiores, es decir, si la clase inferior cumpliera la ley de las clases superiores, ¿verdad? Siempre y cuando esta ley estuviera rectamente dictada, porque hay leyes también injustas, ¿verdad? Como la ley que querían aprobar recientemente en nuestro Congreso Nacional, esta ley penal nueva, toda eh, lenificante, ¿verdad? Que bajaba la gravedad de las penas, que en vez de ser agravante, que sería lo justo, se volvió lenificante, ¿verdad? Bien laxa la ley que querían imponer a favor de los corruptos y a favor también de los narcotraficantes y de los, incluso de los pedófilos. Ahora llama mucho la atención el por qué andaban gestionando ese tipo de código, ¿verdad? Completamente que traería graves consecuencias para ese país. Pero bueno, en gracias a Dios se detuvo. Esperemos que no lo vayan a ratificar nunca, ¿verdad? Y que realmente, que si hacen un arreglo de la ley, sea para agravarla, es decir, para volverla más sólida, no para volverla más débil. Entonces no basta simplemente que haya ley, necesitamos que exista también la recta ratio, que es la recta razón, ¿verdad? Para poder obrar. Debe alcanzar entonces la ley la virtud entera. Debe haber también, ¿verdad? Toda una subordinación a la ética, ¿verdad? De la ética a la política. Tiene que estar subordinada la parte del bien privado al bien común. Debe haber una armonía entre ambas. Es parte de la enseñanza a través del tema de la justicia. Entonces la justicia se alcanza cuando hay recta razón en el obrar y en el juzgar y cuando está subordinado al bien común. Estas son las dos cualidades de la verdadera justicia. Si la justicia beneficia a unos y no beneficia a la sociedad, ¿verdad? No es justicia, ¿verdad? Son arreglos legales, pero no es justicia. Aristóteles, él enseña que el fin de la ética y de la política es la felicidad. El gobernante está llamado también a procurar la felicidad de sus súbditos, ¿verdad? Y el hombre, por tanto, aparece como un ser que debe aprender a relacionarse, porque es un animal social, es un zoopoliticon, ¿verdad? Y debe aprender, evidentemente, a relacionarse en medio de la polis. Necesita del pueblo, necesita de la sociedad perfecta y suficiente. Y al final de su vida, ¿verdad? Él va a hacer una distinción entre ética personal y ética especial social, o ética política, que es el término más usado, ¿verdad? Es diferente hablar de la ética personal, que hoy llamamos ética autónoma, y la ética especial social o ética política, que hoy llamamos ética heterónoma, para distinguir la autonomía de la heteronomía. Entonces, importante para él empezar a poner los cimientos de lo que va a ser el fundamento de la ética moderna. Enseña también una doctrina, la doctrina de la eudaimonía. La palabra eudaimonía, la palabra procede de dos palabras en griego, que significa felicidad, y daimonio, o demonio, demonio que es un genio, es un demonio. Nosotros le llamamos demonio en lenguaje castellano, sería demonio, pero él lo utiliza más en el sentido de alguien que es como una especie de genio, que aparece ahí para aconsejarte, que está ahí para poder dirigirte. Entonces dice que tenemos un demonio feliz, tenemos un genio feliz, que aparece en nosotros, que es la conciencia, y aparece para decirnos lo que es correcto y lo que no es correcto. Por lo cual, la eudaimonía, ¿verdad?, nos ayuda a alcanzar, ¿verdad?, esta capacidad de poder analizarlo todo en función de ir perfeccionándonos para poder alcanzar el fin último. Dice, un fin último que sea querido por ti y por todos los demás, la felicidad, el florecimiento,
el éxito. Hoy en día, eudaimonía se traduce de otra forma. La eudaimonía se entiende que es la capacidad de poder regar nuestra vida como si fuese una planta de puras virtudes para que pueda florecer, para que pueda alcanzar el éxito. Por lo cual tenemos que buscar la alegría y lo que es placentero, debemos dejar los caminos engañosos, ¿verdad? Debemos evitar la riqueza, debemos evitar el honor y la fama, permítame, la riqueza, debemos evitar también el honor y la fama, debemos evitar el poder, que también corrompe. Recuerden que el poder, ¿verdad?, fue el que llevó a la muerte al mismo Jesucristo, ¿verdad? Y el placer, que también nos puede llevar a la esclavitud. ¿Y cuál es la esclavitud del placer, por ejemplo, del comer? Lo que somos gorditos lo sabemos, ¿verdad? Lo que somos gorditos sabemos, tardíamente nos dimos cuenta, ¿verdad? Creíamos que que estaba bien, ¿verdad? Nos divertíamos incluso comiendo en gran cantidad. Por eso yo ahorita estoy tratando de hacer el esfuerzo de dar el paso atrás, porque ya veo hacia dónde voy. Pero tardíamente, ¿verdad? Tardíamente nos cuesta porque el placer esclaviza, el placer nos adormece. Y dirá usted, el gordo está esclavizado, pero también usted puede tener una esclavitud. Puede tener la esclavitud de comprar cosas innecesarias. Puede tener la esclavitud de esperar obtener el poder, ¿verdad? Siendo alguien injusto, alguien antiético. Puede ser que ande afanado por la avaricia. Puede caer en esclavitud en otros lados, ¿verdad? Así que no solamente los gorditos tenemos problemas, ¿verdad? Todas las personas tienen algo, ¿verdad? Si analizamos bien la vida de una persona, podremos encontrar ese algo que le está esclavizando, poco a poco, que quizás no se esté dando cuenta que está yendo hacia ahí, pero que se volverá esclavo. Y una vez esclavo de la falta de virtud, entonces vendrá un problema. Vendrá el problema de que no va a poder evitar la consecuencia, porque somos libres de elegir lo que queremos hacer, pero no somos libres de liberarnos de la consecuencia. El único camino, dice Aristóteles, para poder evitar estos caminos falsos y además alcanzar la verdadera alegría y el verdadero placer, el placer racionalizado, es la eudaimonía, que es el camino de la virtud. Aquí hay una pequeña definición de esta obra de Warburton que se llama A Little History of Philosophy, ¿verdad? Una pequeña historia de la filosofía. Dice él, piensa en una planta, si la riegas, le brinda suficiente luz y quizás la alimentes un poco, entonces ella crecerá y florecerá. Los seres humanos pueden florecer como plantas también. Esa sería más o menos la pequeña definición parecida a la que manejaba Aristóteles. La idea de que somos como una planta. Tenemos que alimentarla de virtudes para poder alcanzar la felicidad. Pasamos a la ética a Nicómaco. ¿Alguna pregunta hasta ahora sobre Aristóteles? Si no, continuamos. Si tienen alguna pregunta, recuerden que pueden perfectamente activar el micrófono para poder comentar o hacer una pregunta sobre algo que no se comprenda muy bien. Si quisiéramos sintetizar en una sola palabra lo que es eudaimonía, tendríamos que decir que es la búsqueda de la felicidad a través de la virtud. Así tendríamos que sintetizarlo. La búsqueda de la felicidad a través de la virtud. La Ética de Nicómaco es un libro que consta de una serie de libros. Es un libro con varios libros. Y cada libro consta de capítulos. Vamos a ver entonces la síntesis de estos libros, que hoy tendríamos que llamarle a los libros capítulos y los capítulos llamarles artículos, porque más o menos es así hoy en día, pero en aquel entonces es libro y capítulo. El libro 1 tiene 13 capítulos y nos habla de lo siguiente. Nos pregunta Aristóteles, ¿qué es el bien? Dice, todo acto parece que apunta hacia un fin. Y como apunta hacia un fin, entonces este fin parece ser el máximo bien. Entonces él dice, ¿será que el bien es la felicidad? Porque la felicidad parece ser un bien, ¿verdad? Realmente, dice él, es el bien y es un bien y no solamente es el bien, es un bien máximo. Es el máximo bien que el hombre puede alcanzar. E incluso los malvados andan buscando felicidad. La felicidad es una actividad del alma, no es algo físico, no es algo material. No andamos persiguiendo algo material, andamos persiguiendo algo que es inmaterial, que es espiritual, que es algo que sentimos en nuestra parte, ¿verdad?, inmaterial. Ahora, todos los actos pues deben apuntar hacia la felicidad. Y todos los actos que no apuntan hacia la felicidad nos llevan evidentemente a convertir el acto pues en una actitud absurda. Un acto que no va dirigido hacia la felicidad es un acto absurdo. Les pongo un ejemplo aplicado a la política de hoy.
cuando vemos en los hospitales que se mandaron a hacer por el COVID, esos hospitales portátiles, uno dice, ¿qué es lo que realmente andan persiguiendo con esto? Porque si no hubieran persiguiendo la felicidad del pueblo, ¿verdad? Habría sido un hospital completo, un hospital nuevo para enfermos de COVID, como hizo El Salvador, como hicieron muchos países. En el mundo nos han dado ejemplo a todas las naciones, incluso un país chiquito como El Salvador, de cómo se debe aplicar la riqueza para el bien del pueblo. Pero no, realmente se terminaron haciendo cosas para taparle el ojo al macho, como decimos vulgarmente, para poder salir, ¿verdad?, del asunto, para evitar el máximo gasto, ¿verdad?, y justificando millones, porque han costado millones de lempiras esos supuestos hospitalitos que se los lleva el viento, se los lleva las tormentas. Qué lamentable. Cuando uno ve esta situación, uno dice, pareciera que no pensaron en el bien del pueblo, evidentemente no lo hicieron. Por eso la actividad que hicieron, ¿verdad?, hoy en día es considerada absurda. Qué absurdo malgastar millones de lempiras en algo que no va a ser sostenible, en algo que no va a perdurar, en algo que simplemente es por tener nada más, por decir, ya hicimos algo, ¿verdad? En vez de Salvador, que El Salvador tener ese hospital para que lo que dure, ¿verdad? Lo que va a durar y durará bastante, porque es un hospital completo. Evidentemente sentimos cierta envidia, ¿verdad?, del gobernante que hay en El Salvador actualmente, que ha pensado más sensatamente y pensando en el bien común. Por eso sus actividades no son juzgadas como absurdas, sino como verdaderamente justas, como verdaderamente bien pensadas, ¿verdad? Falta mucho más por que la política nuestra también tenga esa madurez para tomar siempre las mejores decisiones y ver siempre el último fin, que es lo que realmente tiene que perseguir. El capítulo 1 nos habla también de las virtudes. Dice que el alma intelectiva es la que está gobernada por la virtud. Gobierna la virtud también. Y hay dos tipos de virtudes. Una virtud que son virtudes dianoéticas y virtudes éticas. Las virtudes dianoéticas son aquellas virtudes intelectuales. Son aquellas virtudes que se desdoblan, ¿verdad?, en teoría y práctica. La teoría sería la prudencia, la sabiduría, y la práctica sería la prudencia, ¿verdad? Son virtudes intelectuales. Entonces, el tema del aprendizaje, el tema del conocer, ¿verdad?, están ligadas al tema de la teoría y práctica dentro de la virtud intelectual. Pero también las virtudes éticas, que son las que ya conocemos como virtudes morales. Y ahí sí podemos enumerar todas las que les he mencionado, ¿verdad? No sé si ya les mandé el documento de las virtudes. Yo creo que les mandé un documento con más de 400 virtudes al inicio de la clase. O valores, que es básicamente lo mismo. Dice que las virtudes están movidas por el etos, es decir, por la costumbre, o mejor dicho, debemos traducir etos como carácter. Costumbre en el lenguaje original del griego, pero en sentido ya de la ética sería carácter. De hecho, cuando vieron a Adela Cortina, ¿verdad?, ahí tuvieron que haber escuchado un poco hablar acerca del carácter. El libro 2 contiene 9 capítulos. Y dice que los seres humanos no nacemos con virtudes, pero sí con la facultad para poder comprenderlas, perfeccionarlas, ¿verdad?, y poder obtenerlas. Hay 3 tipos de actos: aquellos que están movidos por la razón, los que están movidos por el placer o el dolor, los que están movidos por el justo medio. Las acciones que debemos buscar van en esta función, pero tenemos que procurar que siempre sean, la mayoría de los actos, movidos por la primera y la última, la razón y el justo medio. Es difícil ser realmente bueno, porque también es difícil saber cuál es el justo medio. Si volvemos al tema de la bebida, si me preguntan, y si yo quiero tomar cerveza con ética, ¿cuánta es la cantidad de cerveza que me puedo tomar? Es difícil decirlo. Es difícil porque alguien, no podría decir yo, alguien desde el punto de vista de la ética, no desde el punto de vista religioso, no podría decir yo que alguien que se tomó 2 cervezas ya cometió un acto antiético. No lo podría decir, quizás sea hasta la tercera que empezará a volverse la acción más imprudente, o quizás hasta la cuarta, no sabemos. Es decir, la primera es lo justo, es lo que socialmente aceptable, ¿verdad? Si se toma 2, pone en peligro un poquito su organismo, porque la cantidad de alcohol que entra en su cuerpo, ¿verdad?, le va a volver más imprudente. Y entre más alcohol entra al organismo, pues más pérdida del dominio de sí existe. Razón por la cual en el sentido de la medida, es un poco difícil estimarlo. Yo no puedo decir que alguien que se tomó 2 cervezas sea más antiético que alguien que se tomó una. No puedo afirmarlo. Puede que sea que los dos estén al mismo nivel, porque hay que recordar también que el efecto de la bebida tiene que ver también con el organismo. Un gordito tarda mucho más en adquirir borrachera que alguien que es delgado.
El delgado con una cerveza y media ya empieza a sentir mareo. El gordito puede tomarse hasta 3 y no va a sentir el mareo. Entonces, ¿qué es lo que determinará? ¿Verdad? El justo medio. No podemos estimarlo con mucha sensatez, por lo cual es difícil. Lo que sí se pide es que no haya exceso. Se llama a la falta de exceso como parte de la prudencia. En el libro 3 nos habla de 3 virtudes. Nos habla de la voluntariedad, que sería básicamente el deseo de hacer las cosas buenas, la fortaleza, que es resistir en el bien, y la templanza, que es buscar siempre los mejores bienes y con medida. La voluntariedad, quiero explicar cada una de ellas. La voluntariedad tiene que ver específicamente con los actos involuntarios y actos voluntarios. Hay actos que son movidos por la involuntad, que sería básicamente aquellos que son movidos por la fuerza o la ignorancia. Cuando alguien no hace algo porque lo desea, sino porque lo han obligado o porque desconocía, ¿verdad? Que su acción iba a provocar un determinado daño. Entonces, es alguien que cometió un acto, se puede decir inmoral, pero sin conciencia, ¿verdad? Sin conciencia. Entonces, en este caso es un acto movido por la ignorancia, por lo cual dice Aristóteles, los actos movidos por la ignorancia no pueden ser juzgados igual que aquellos que son movidos por el dolo, por el deseo. Entonces, en este caso, no se puede lamentar si alguien cometió. Imagínense que un niño quebró un florero. No puedo juzgarle y decirle, tiene igual de culpa que aquel niño que en un berrinche quiso quebrar el florero. Muy diferente. Entonces, no se puede lamentar por un accidente y también se puede llegar a hacer hasta excepciones, ¿verdad? Al momento de juzgar estos incidentes. Bien, permítame, quiero revisar nada más el tema de la hora. No vaya a ser que... Ya, hasta aquí vamos a llegar, jóvenes, ¿verdad? Espero que pasen un buen día, ¿verdad? Después seguimos viendo el tema de las virtudes. Que pasen buen día. Licenciado, Dime. yo entré tarde a la clase. Ok, permíteme, voy a...